Listo. Entonces, lo que les comentaba era que la clase anteriormente estábamos revisando pues lo que sería de alguna forma el tratamiento para este modelo de ecuaciones de Friedman para el caso del invariante de orden 2 escalar, ¿cierto? Y hemos construido las ecuaciones de campo con lo que sería el tensor energía-momento. Y entonces lo habíamos modelado de alguna forma para el caso de FLRW, un universo homogéneo isótropo, y pues ya teníamos el desarrollo pues tanto del tensor de Ricci, del escalar de Ricci, y por otro lado también teníamos el tensor métrico, y pues ya simplemente lo que hicimos fue desarrollar las ecuaciones y finalmente llegamos a lo que sería una pseudoecuación, ¿cierto? Por aquí, que sería una pseudoecuación de Friedman para este caso de FR en variante de orden 2, ¿cierto? Y pues con este fue el que estuvimos jugueteando pues la clase anterior y pues vamos a ver qué más nos depara, ¿no? Con el futuro de esta ecuación, a ver qué pasa, qué modelos ahí desde el punto de vista explícito en esta ecuación podemos sacar, ¿listo? Y bajo el desarrollo de el formalismo métrico que estamos trabajando en FDR, ¿no? Que yo les he comentado que hay varios formalismos, pero pues este que estamos trabajando pues es como pues de los tratables para desarrollar, además de que es bastante entendible, ¿listo? Listo, y habíamos dicho eso, y bueno, la teníamos aquí de la forma en función de los parámetros de Hubble. Y por otro lado, entonces habíamos propuesto también la segunda ecuación de Friedman, que sale calcular la traza, que ya lo habíamos calculado anteriormente, que sería una estructura o una ecuación eh, acoplada, ¿cierto? A nuestras ecuaciones de campo, que lo que representaba era una ecuación de Klein-Gordon efectiva. ¿Qué me gustaría que hicieran y sería fantástico que lo hicieran? ¿Vale? Pues lo podemos hacer aquí, pero me gustaría primero que ustedes hicieran. Pues ustedes saben que yo en este curso no les he pedido absolutamente nada de trabajos ni nada, pero sí me gustaría por lo menos para este de aquí, este último, por lo menos ya para el siguiente fin de semana, que sería el último fin de semana para vernos y se acabaría el curso. Entonces, por lo menos que trataran de desarrollar esta ecuación de Klein-Gordon efectiva para el modelo FDR de segundo orden, ¿vale? O sea, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Pues vale, lo que tendrían que hacer es aplicar simplemente el D'Alembertiano, que ya lo hemos definido nosotros, ¿cierto? Anteriormente, por si acaso es esto. Y lo que tendrían que hacerlo simplemente es aplicarlo al escalar de Ricci, que sería este de por aquí. Y pues es bastante fácil porque no se tendrían que preocupar ustedes por las derivadas covariantes de pronto espaciales o algo, porque pues simplemente este escalar de Ricci está dependiendo de el factor de escala que a su vez depende del tiempo. O sea que solamente vamos a tener derivadas temporales, no espaciales, porque esto no depende del espacio, depende única y exclusivamente del tiempo. Entonces, de alguna forma, pues lo que ustedes podrían hacer a partir de esta ecuación, pues es calcular las segundas derivadas temporales, ¿cierto? Del escalar de Ricci y tener en cuenta también la componente contravariante del tensor métrico G supra 00 menos 1 sobre 6 alfa, esto lo podrían dejar así tal cual, y pues el escalar de Ricci más lo que sería, bueno, la constante que aparece ya en las ecuaciones de campo y la traza del tensor energía-momentum. Esto ya lo habíamos hecho nosotros trabajado anteriormente, que la traza, si lo recuerdan, para el modelo de FLRW simplemente era la densidad de energía menos 3 veces la presión, ¿vale? No sé si lo recuerdan cuando lo estuvimos trabajando, entonces simplemente tendrían que reemplazar eso. Tienen todo este sistema de ecuaciones, lo resuelven, hacen las segundas derivadas y les va a quedar de alguna forma la segunda, lo que yo les había propuesto como una segunda estructura de una ecuación de Friedman, ¿no? O sea, ¿dónde estamos vinculando? En este caso lo llamamos segunda ecuación de Friedman, porque ustedes recuerdan del modelo clásico de Friedman, la primera ecuación me vinculaba solamente y exclusivamente la densidad de energía, y en cambio, en la segunda ecuación de Friedman me vinculaba la densidad de energía y también la presión. Por eso es que esta me está vinculando también esas dos características físicas. Pero sí me gustaría que ustedes lo intentaran. ¿Listo? Hacer segundas derivadas del escalar de Ricci, meten toda esta información y pues que generen ustedes la ecuación diferencial. ¿Listo? Y si de pronto pueden juguetear y proponer algo ahí con referente al tema de qué tipo de modelos podríamos sacar a partir de esta segunda ecuación de Friedman, pues genialísimo. ¿Listo? Sí me gustaría que lo hiciéramos, pues porque estamos trabajando mientras tanto con la primera ecuación de Friedman y voy a seguir como tocando ciertos aspectos, pero mientras tanto ustedes pueden ir desarrollando este que sería fenomenal, ¿listo? Vale, y entonces estuvimos viendo el caso minkowskiano para el caso de curvatura k igual a cero, ¿cierto? Y que contuviera alguna forma de información de densidad de energía, de radiación y de materia. Entonces habíamos desarrollado las ecuaciones o nos había dado esta ecuación diferencial, hasta acá, llamando esto a delta.
Y entonces lo que hemos encontrado, lo que yo les propuse es, por ejemplo, tomar el caso donde este argumento de la raíz cuadrada fuera una constante, o sea, en otras palabras, perdón, la densidad de energía sea una constante, el parámetro de Hubble sea, por ejemplo, la constante de Hubble específicamente, y pues entonces tendríamos una ecuación diferencial homogénea con coeficientes constantes y saldría pues una ecuación pues de tipo, no sé si yo la resolví, no, de tipo exponencial, ¿listo? Que ya ahorita la vamos pues a ver en detalle, que nos saldría esta. ¿Listo? Pero pues eso ya dependería de alguna forma, o esta, perdón, o esta de aquí, ya dependería de lo que nosotros vamos a argumentar dentro de esta raíz cuadrada, pues las condiciones, ¿no? En particular. Entonces hemos propuesto a partir de aquí, específicamente el caso minkowskiano, donde teníamos un universo vacío, ¿listo? Y habíamos comparado que para el universo vacío por allá en FLRW antiguo, ¿no? Pues el universo se expandía linealmente o no se expandía finalmente, ¿no? Pero para este caso de este nuevo acople de ecuaciones pues de campo, lo que tenemos que para un universo vacío de alguna forma sí va a existir, y eso es lo curiosísimo, ¿no? Sí va a existir una expansión exponencial del universo. ¿M? Dependiendo de qué parámetros, pues justamente esa ecuación diferencial. ¿Listo? Entonces lo que yo les decía, si tomamos esto ya como una condición razonable, pensar que el parámetro de Hubble va a ser justamente la constante de Hubble, ¿cierto? Porque por eso es que lo utilizamos y lo recuerdan por allá. Pues entonces esto de aquí, todo esto de aquí se me vuelve una constante y pues me queda una ecuación diferencial con coeficientes constantes, homogénea, ¿cierto? Y estos tipos de solución pues son fáciles de sacar. Y lo que hemos visto nosotros de aquí es que apareció una condición importante dentro del argumento de la raíz, y era que por lo menos esta constante alfa de acople para nuestro modelo de FDR debería cumplir esta condición. O sea que, sea la constante que sea, prácticamente debe tener una consistencia con ser inversamente proporcional a la constante de Hubble cuadrática o al cuadrado. ¿Listo? A ver, a mí yo les iba a comentar algo que... no, como no hemos visto Starobinsky, más adelante lo vemos con Starobinsky y ya les comento el porqué. Listo. Vale, hasta ahí, entonces hasta ahí quedamos y pues hoy lo que seguiría sería pues desarrollar un poquito más esto, plantear otros nuevos modelos por ahí que por aquí tenía yo listos y ver qué más condiciones aparecen de todo este esquema, ¿listo? Entonces, a ver, vale. Pues listo, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? A ver, voy a copiar primero, si quieren vamos a revisar entonces esta de acá, o inclusive esta de aquí arriba, pues daría igual simplemente incluyendo la parte de la materia. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos acá? Pues fíjense que esta ecuación, según lo que les acabé de decir, ¿listo? Y según lo que hemos quedado nosotros anteriormente, es que si consideramos entonces al parámetro de Hubble, esta h justamente como la constante de Hubble, pues entonces ya podemos considerar todo esto como una constante, ¿vale? Entonces nos queda ese típico problemita de ecuaciones diferenciales, ¿no? Homogéneas que tú tenías, digamos el caso, voy a colocar, digamos, a doble prima más b por y primado más c y igual a cero, ¿no? Y ese tipo de ecuaciones eran las ecuaciones diferenciales homogéneas con coeficientes constantes. Y pues la metodología para resolver este tipo de ecuaciones pues era bastante simple, ¿cierto? Entonces uno recuerda por allá que lo que uno hacía era plantear de alguna forma pues un factor constante, digamos, llamémoslo C1 de Euler, a una solución que podría tener pues este esquema, digamos aquí hablámoslo con respecto a X, por ejemplo, más otra constante exponencial m sub 2 de x. ¿Y qué son estas m? Pues lo que hacía uno allá en esos momentos era pues decir, vale, esto lo voy a tomar de alguna forma como una función cuadrática, ¿no? Nada de la forma de x cuadrado más bx más c. Entonces uno tenía, por ejemplo, bm más c igual a cero. Y entonces lo que uno hacía pues simplemente era aplicar esa reglita, ¿no? La fórmula cuadrática, y pues decir entonces aquí debería ser m, ¿no? Entonces uno tenía pues que esto debería ser menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c sobre 2a. Y entonces uno encontraba las soluciones M1 y M2 y las podía reemplazar dentro de esta función y pues ya encontrar la solución general. ¿Listo? Entonces pues vamos a hacer ese juego. Un momentico a ver pues qué pasaría con nuestras ecuaciones. Entonces aquí en este caso pues qué es lo que tenemos. Aquí tenemos a doble punto, que sería nuestro y doble primado. ¿Cierto? En este caso no tenemos primeras derivadas temporales para nuestra ecuación y simplemente nos quedamos con esto. ¿Listo? O sea que si quieren lo podemos colocar de esta manera. Entonces si quieren
démoslo así, menos, no sé, digamos eso, beta, a igual a cero. ¿Listo? Que en otras palabras, entonces esto sería traducido como si fuera de la forma cuadrática, como si fuera entonces m cuadrado menos beta. Y ya, igual a cero. ¿Listo? Y entonces es bastante simple ver de aquí que nuestro factor beta, que daría las veces de todo este de aquí, que sería un factor constante, pues entonces lo que nos devolvería es que las soluciones van a ser del tipo entonces beta, y esto sería entonces m igual a más o menos raíz de beta, ¿cierto? De tal forma que entonces, ¿cómo nos quedaría? Pues los tipos de soluciones que nos saldrían sería una solución que tuviera entonces el signo positivo, ¿listo? Y que fuera entonces de la forma, pues sería raíz de h, ¿cierto? Y también otra raíz aquí en trico, un sexto alfa. Ya la saco, ya los podría sacar, ya la separo ahorita. Y otra que sería entonces menos la raíz de h cuadrada menos 1/6 alfa. ¿Listo? Y pues ya nos saldrían estas dos soluciones. Y entonces pues ya lo que tendríamos nosotros sería pues que incluirlas entonces en la solución general. ¿Cuál sería la solución general para este caso entonces? Pues la solución general o nuestro factor de escala que dependería del parámetro del tiempo, pues va a tener la forma de una constante entonces E sub 1 de Euler, va a colocar en notación de x exponencial, y entonces nos quedaría pues de la forma entonces, si quieren, no sé, h un medio, y raíz esta raíz aquella nos daría entonces raíz un cuarto, entonces podríamos colocarla como h cuadrado menos 1/6 alfa de 1/4, de 1/4, y esto por el tiempo, ¿cierto? Y por el otro lado entonces tendríamos la constante C2 exponencial menos h un medio, h cuadrada menos 1/6 alfa, y esto a la un cuarto por el parámetro de tiempo. ¿Listo? Y ya, y listo. Así de sencillo. ¿Qué pasa aquí particularmente? Que vale, si uno quisiera, por ejemplo, tomar específicamente las soluciones, digamos, de, por ejemplo, las soluciones que tuvieran una exponencial positiva, o sea, que no fuera una exponencial decayendo, sino una exponencial creciendo, podríamos tomar la primera solución, o sea, esta de aquí. ¿Listo? Y de tal forma que nos quedaría aproximadamente, pues lo que nos quedaría aproximadamente, pues sería entonces que el factor de escala que dependería del tiempo sería la forma entonces de sub 1, y entonces aquí sería x, h a la un medio, listo. Ya les comento por qué lo estoy colocando. Listo, digamos que queremos soluciones pues, de alguna forma crecientes exponencialmente, y entonces pues ya lo que uno recuerda por allá que uno hacía era pues dar condiciones iniciales, ¿no? Pues qué pasa si uno hace, por ejemplo, que no sé, en t igual a cero, pues entonces por ejemplo tengamos que a de t justamente pues sea a sub cero, ¿no? Digamos una condición inicial pues del factor de escala. Y pues entonces esto lo que nos devuelve ya simplemente es pues que el factor de escala sería igual entonces a esta constante, pues se me va a convertir justamente esa condición inicial, y pues nos quedaría ya de esta forma, ¿no? Finalmente. Listo, y esto lo coloco entonces con el fin de que quiero que por favor ustedes recuerden en este momento cuando estemos viendo justamente teoría de FLRW, simplecita, normalita, y es que por allá nosotros, no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando estuvimos viendo los tipos de modelos cosmológicos, por allá apareció justamente uno que se llamaba el modelo de De Sitter, ¿listo? Y el modelo de De Sitter, que era el que nos da la explicación justamente de la expansión cosmológica dado por la energía oscura, tenía de hecho un factor bastante similar. ¿Listo? O sea, esta cuestión que estoy colocando en este momento, el modelo de Sitter,
era la explicación que nos dan las ecuaciones de campo clásicas, ¿cierto? De Einstein-Hilbert, con pues el tipo de métrica de Friedman-Lemaitre, Robertson y Walker, y nos devolvían estas ecuaciones donde teníamos incluyendo en ese momento la densidad de energía oscura, ¿vale? Y es muy raro, y bueno, pues no es raro de esperar, pero pues sí es bastante impactante en principio que nos podemos dar cuenta de alguna forma la relación que tendría pues esta cosa con esta cosa de aquí. Sí, o sea, el modelo de Sitter que necesita alguna forma del parámetro lambda para consistir y que tiene una forma exponencial para dar un universo acelerado exponencialmente, ¿cierto? Y en cambio que por aquí tenemos un universo también, también que crece exponencialmente y que también depende de los parámetros de Hubble, ¿no? O sea, si se dan cuenta aquí lo que quiero y que sea consistente es que ambos términos, tanto de Sitter y este pseudo modelo, si quieren llamarlo, de Sitter, ambos parámetros, ambos factores de escala terminan dependiendo pues de nuestro H, ¿no? Y obviamente, pues claro, si alguien piensa aquí la constante de acoplamiento, pues también, pero pues como es una constante de acoplamiento va a terminar siendo una constante también, ¿vale? Entonces realmente aquí lo que nos importa es el parámetro en cuestión que nosotros tenemos observacionalmente, que es pues el parámetro de Hubble, tanto para aquí como para acá, ¿vale? Y obviamente aquí la diferencia es que en ese momento, en este modelo de Sitter ustedes recuerdan que habíamos pues, propuesto eso, un universo plano, un universo que tenía solamente energía oscura y en fin, les damos esas características, ¿no? Pero en cambio aquí estamos modelando en principio un universo que también es plano, ¿cierto? Pero en este caso es un universo completamente vacío, o sea, que en otras palabras de alguna forma el universo puede crecer exponencialmente bajo este modelo si es vacío o bajo el modelo clásico si tiene energía oscura. Ambos van a crecer de manera exponencial. ¿Cómo? Pues así y así ya. ¿Listo? Entonces ahí les dejo la inquietud. Eh, Y pues listo, vale, eso es lo que quería hablar referente a este tema. ¿Qué más yo les iba a decir? A ver, este de aquí no. Y este de aquí. Listo, ¿vale? Listo, entonces vamos a colocar caso número 2. Entonces, caso. Ahora vamos a colocar un caso. Vamos a colocarlo como lo nombro yo. Ya sé, caso pseudomodelo. Pseudo modelo estático de Einstein. Entonces, ustedes saben históricamente que Einstein quería, ¿cierto? Tenía ganas de que el universo siempre fuera estático, siempre iba a haber estado allí y pues fuera una burbujita, ¿no? No sé, ¿cómo llamarlo? En todo el entorno universal más allá de nuestro propio universo, ¿no? Entonces él quería que simplemente fuera algo que estuviera ahí, siempre ha estado ahí, que tiene, digamos, lo podemos medir como un rayo aproximadamente, ¿cierto? Del universo y que se comporte como una esferita o algo así. ¿Listo? Y las características cuando estuvimos viendo eso en FLRW es que justamente, pues para que fuera estático, pues no debería haber velocidad, ¿vale? Y era bastante razonable pensar entonces que el factor de escala, la velocidad del factor de escala, pues debería ser a cero y de ahí para allá pues todo cero, o sea, aceleración también cero, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasará si pensamos en un pseudomodelo estático de Einstein también para este caso f de r? ¿Listo? Entonces vamos a tomar las ecuaciones que serían estas de aquí. Listo. Entonces vamos a revisar y vamos a analizar rápidamente qué pasaría. Listo. Si tomamos a punto de t igual a cero, pues vamos a ver rápidamente que se nos van a cancelar términos. En principio este primerito se nos va a ir. Por otro lado, este también se nos va a ir porque es aceleración y la aceleración depende de la velocidad, pero la velocidad cero, o sea que este también se me va. Este de aquí también, fíjense que es justamente la velocidad, también se me va. O sea que terminamos obteniendo, si se dan cuenta, esto de aquí. ¿Listo? En otras palabras lo voy a escribir por acá a un lado. Entonces me quedaría 3 veces curvatura sobre a al cuadrado menos 18 veces alfa curvatura al cuadrado sobre a al cuadrado y esto igual a capa, hay que hacer la diferencia.
¿Listo? O sea que esta de aquí sería nuestra ecuación para un modelo pseudoestático de Einstein. ¿Qué tendríamos? Pues vamos a ver qué nos devuelve este modelito. Pues aquí se dan cuenta, de hecho me queda bastante fácil entonces despejar el factor de escala, ¿cierto? Y entonces de lo que podemos hacer aquí, por ejemplo, pues simplemente es decir, vale, pues esto me quedaría como 3 veces k menos 18 alfa k al cuadrado igual a al cuadrado sobre kappa por rho. ¿Listo? ¿Y qué más podemos hacer? Pues podemos aquí pasar la raíz, inclusive podemos factorizar la constante k de curvatura y aquí ya nos salió un resultado bastante rapidito. Y es que entonces prácticamente el radio del universo, aprox con este modelo pseudoestático de Einstein, pues debería ser entonces el tipo de curvatura k 3 veces menos 18 alfa k. Y todo esto sobre kappa por rho. Y listo, ya sacamos otro pseudomodelo de este caso FDR. ¿Listo? Y pues a ver, vamos a analizar, listo, ¿qué nos devuelve? Pues primero nos está devolviendo aquí a grandes rasgos también un caso donde el universo también fuera estático, o sea, a pesar de que, y por eso lo llamé caso pseudomodelo estático de Einstein, porque sigue siendo estático, de hecho, ¿sí? Es bastante interesante notar eso. Ahora, ¿qué condiciones podemos ver de aquí? Pues vale, ya como el tipo de curvatura, ya sabemos nosotros que puede valer o menos uno, o cero, o uno, pues entonces yo les pregunto, ¿qué podríamos colocar aquí? ¿Cuál podría valer y cuál no podría valer y cómo sería la cuestión ahí? ¿Qué opinan? ¿En qué? Voy a mirar el chat. ¿Qué tipo de curvatura K puede tener esta ecuación o pseudomodelo estático de Einstein? ¿Qué tipo de K le podemos meter aquí a esta ecuación? Para que tenga sentido físico. O sea, me refiero, que tenga sentido físico es, en otras palabras, que esta raíz no me dé un imaginario, ¿no? O sea, que no me quede por ahí un raíz de menos uno. Eso es lo que no busco. ¿Cómo hago para que eso no pase? Esa es la pregunta. ¿Cómo la ven ustedes ahí? Mejor dicho, esperen a ver. Copiar. Hagamos los casos aquí. Entonces, a un ladito. Entonces, caso número uno. Caso uno. Vamos a tomar cuando, vamos a ver, vamos a tomar el universo estático curvado hiperbólicamente. O sea, K igual a menos uno. ¿Listo? ¿Qué va a pasar con nuestro modelo? Entonces, ¿cómo nos quería? Nos quería A igual a raíz de menos uno, ¿cierto? Ya tenemos problema en principio. Vamos a ver qué aquí nos da 3 y eso nos daría más 18 alfa sobre kappa por rho. Entonces, ¿qué es lo que nos percatamos en principio de tener un universo curvado hiperbólicamente? Pues que en principio nos jodimos. Imposible, ¿sí o no? Imposible sería porque aquí ya tenemos un raíz de menos uno. A menos de que tal vez esta alfa fuera negativa. Pero hasta el día de hoy esa alfa tiene valor positivo. ¿Listo? O sea que esa alfa en principio es un valor que pertenece en principio a los números a los números. Pero esperen un segundito, porque aquí atrás de hecho nosotros ya habíamos, creo que ya lo había colocado yo. No, no. Pues sí, entonces aquí alfa pertenece a los reales positivos, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues en principio que, pues que claro, este modelo se nos hace imposible porque aquí ya tenemos de por ciento es una solución, ¿cierto? De alguna forma del radio del universo, era pues en este caso de curvado hiperbólicamente, ¿cierto? Pues en principio sería imposible, ¿listo? Para este pseudo modelo de estático de Einstein.
¿Listo? Y obviamente pues pensar que esta capa fuera negativa, pues ya vemos que no es porque sabemos cuánto vale capa y la densidad tampoco puede ser negativa, pues porque es una densidad de energía. Y o sea que este modelo, wrong, ¿no? Listo. Caso número 2. Entonces vamos a tener un universo curvado minkowskiano. Es plano, ¿sí o no? Vamos a ver qué pasaría. Entonces, más o menos, cómo sería, cómo se comportaría este modelo. Entonces, si fuera cero, pues ya aquí cero, cero, por todo esto da cero, ¿cierto? Y pues todo esto se nos va a cero, o sea que nos queda raíz de cero. La conclusión, pues esto no es wrong, pero el universo pues no se expandiría. Simplemente pues ya no hay. No existiría el factor de escala. ¿Listo? Y por último, entonces el caso número 3, pues sería entonces donde estuviéramos revisando que el tipo de curvatura fuera esféricamente. Y esto era de hecho lo que ustedes si recuerdan ocurría en el modelo de Einstein, ¿no? Estático de Einstein. Era lo que obligaban las ecuaciones a comportarse al universo. Tenía que comportarse esféricamente. Y aquí está pasando algo similar, ¿no? En este momento. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría. Entonces el factor de escala sería raíz de 1 y aquí nos quedaría entonces 3 menos 18 veces alfa sobre capa por rho. Y esto en principio tiene todo el sentido del mundo, ¿cierto? Esto en principio tiene todo el sentido del mundo. Entonces aquí ya no tenemos problemas de negativo, ya no hay ceros por ahí volando, pero entonces, importante, aquí hay que enfatizar algo. Y lo importante enfatizar es que claramente este numerador que hay aquí, el argumento de la raíz, tiene que ser por obligación positivo, porque si esto fuera negativo, esto nos dio un resultado negativo aquí arriba, dependiendo qué le metemos nosotros a alfa, ¿cierto? Por eso lo estoy comentando, pues esto nos volvería algo negativo también, pues no tendría sentido físico. Para que tenga sentido físico, entonces lo que podríamos dar como condición es decir entonces que 3 veces, o bueno, 3 debe ser mayor o igual a 18 veces alfa, ¿cierto? Pues para este modelo, para que no sea cero, pues debería entonces ser 3 veces mayor que 18 alfa. Probalo para los dos casos. El caso K igual a 0, el caso K igual a 1. ¿Listo? De ese modo, entonces, pues lo que nos percatamos, que aprox entonces, ¿cierto? Pues lo que nosotros tendríamos es que esto debería ser 3 dividido 18. Y esto debería ser mayor o igual a alfa. Entonces, esto lo que nos devolvería sería 1/6, un sexto. ¿Listo? Y entonces me vuelvo aquí por aquí, ¿dónde es que estábamos? ¿Dónde es que hemos hecho eso? Ah, listo, por acá. Y entonces quiero que vean un momento la proporcionalidad de esta condición que nos acabó de salir para un universo estático, bueno, pseudomodelo estático de Einstein, ¿cierto? Para alfa, con el un sexto y con el un sexto que nos había salido por acá. De hecho, también, para un universo que era vacío y para un universo que tenía K igual a cero. Y nos había salido una condición similar, o sea que no es arbitrariamente en principio que ya si se dan cuenta aparece un sexto por todo lado, un sexto, un sexto, un sexto. Ya ahorita más adelante revisaremos lo del parámetro de Hubble y de hecho la constante queríamos nosotros meter ahí ya en totalmente. Y cuando vayamos a ver en Starobinsky, ahí ya se van a dar cuenta el por qué pues, debería comportarse así. Pero si dan cuenta ya empieza a salir una relación un sexto, un sexto, un sexto para esta constante. Y vean que aquí vuelve a aparecer. O sea que qué es lo que debe pasar para que este modelo estático de Einstein, pseudo modelo estático de Einstein, pues tenga sentido. Pues entonces que este factor de alfa pues debe ser más o menos cierto, menor o igual a el valor de un sexto. ¿Un sexto de qué? Pues ya vamos a mirar las unidades de esa cuestión. ¿Listo? O sea que nos quedamos con esta conclusión. El modelo, el pseudomodelo estático de Einstein, inclusive en gravedad modificada, también se sigue conservando bajo esta condición. ¿Mm? ¿Listo? ¿Cómo la ven ahí? ¿Bien? Sí, sí, está interesante. Interesante. Estas son las palabras. Eso es, entonces, listo. Bueno, a ver qué más tengo yo por aquí. Es que ya habría que verlos con la otra cuestión que les había dicho, pero esa quiero que la traten de hacer ustedes. A ver, me falta aquí una luego. A ver, ¿esta qué dice? Pregunta, creo. Ah, ya, ya. Sí, sí, sí. Esto significa que en un universo estático
no puede ser plano, ¿no? No puede ser plano, no puede ser esférico, ¿no? Podría ser esférico para este modelo. Podría ser esférico con el A igual cero. Dime, perdón. Nos quedaría el factor de escala igual a cero, ¿no? Por eso, para el modelo plano, o sea, para universo plano da A igual a cero, sí, pero para el universo esférico sí da algo, ¿no? Ah, ya, sí, 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 sí. No, yo confundí la geometría. Sí, 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 Vale, acuérdate que el K igual a cero es el minkowskiano, el plano, y el K igual a 1 es el esférico. Ajá, vale. listo, listo, eso. Em, bueno, a ver, qué es que tengo aquí yo hartas cosas en la cabeza, a ver, qué es lo que iba a hacer yo. Bueno, ¿dónde estás? Bueno, aquí. Entonces, lo siguiente que yo iba a hacer es lo siguiente. Entonces, a ver, me vuelvo un momentico. Ya que ya hemos revisado si se dan cuenta casos bien interesantes de lo que este modelo pues propondría con esas ecuaciones de campo. Y entonces yo creo que esta parte lo va a hacer de una vez, sí. Am, Nicolás, tengo otra pregunta. dime. Es que el factor de escala era una constante que dependía del... O sea, era un valor que dependía del tiempo, ¿no? Ujú. Y, y esta cuando la introdujimos en la acción, eh, no la colocábamos en el tiempo. Entonces, como si veíamos un universo, si vemos aquí entonces un universo plano, eso no significaría que el factor de escala estuviera mal, significaría que simplemente que, que la acción evoluciona solamente con el tiempo y no espacialmente, ¿no? No te entendí en la parte Como, de la acción, Fabián, perdón. porque cuando nosotros colocamos el factor de escala, lo colocamos directamente eh, en las partes espaciales, no en la parte temporal. O sea, como un producto eh, por las partes espaciales, ¿no? Y colocábamos la acción, el diferencial de acción de ese cuadrado eh, igual a dt cuadrado, y Ujú. luego venía todo, el resto de las expresiones venían con el factor de escala. Cuando empezamos esto, a ver dónde está, como al principio del curso. Sí, 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 en el del elemento de línea, sí, 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 sí me acuerdo. Que Sí, sí, espérate, lo coloco. Creo que era, a ver, está por aquí. No, está en el siguiente. Aquí. aquí yo no encontré mi cuaderno. Ahí, ese. Mira, Aquí. devuélvete. Entonces, que ese factor sea cero significa que la línea evoluciona solamente, o sea, como que no hay una... Estoy tratando de interpretar esa ecuación con el A igual cero, ¿no? Eso es lo que estoy intentando hacer, pero lo único que me dice ahí es que esto, este factor de línea evoluciona como solo temporalmente. No Sí, habría... correcto. ¿Y esto qué significaría en el fondo? Porque, Listo, ¿qué significa que el A sea cero y que digamos, ah, esto no sirve? ¿Por qué decimos tan rápido que no sirve? listo, vale, vale, vale. Para entender, vale, para entender esto, esa pregunta que está bien interesante del por qué, qué pasa si entonces el factor de escala es cero, cómo es que evoluciona en el tiempo algo, qué es lo que evoluciona. Entonces es importante recordar que el elemento, por eso se llama esta palabra importante que a veces la suelen utilizar para pues, denotar esto, elemento de línea.
un elemento de línea. ¿Qué es un elemento de línea? Cuando nosotros estamos viendo el curso de relatividad, ustedes recuerdan que simplemente el elemento de línea lo que hace es describir, por ejemplo, voy a colocar un cubito y el cubito va a ser nuestro universo, ¿vale? Este elemento de línea no me está representando cómo el universo se está expandiendo. En principio no. O sea, si tengo un punto aquí en la frontera del universo este con el punto, con este punto conectado, ¿vale? El punto que supuestamente me va a permitir entender cómo evoluciona el universo, sí, espacialmente no es este el mismo elemento de línea, porque este elemento de línea lo que me hacía era describir dos eventos o dos puntos, ¿cierto? Dos sistemas o dos observadores que justamente los estamos conectando por una línea. ¿Y qué era lo que pasaba? Pues que entonces estando en un universo, por ejemplo, en el caso que nos está diciendo, digamos, Fabián, para el caso estático, un universo que, por ejemplo, en este caso, pues sería, pues decir lo que sería de curvatura esférica, entonces más bien colocarlo algo así, pues decir que solamente está evolucionando el elemento de línea en el tiempo, pues es decir que a pesar de que nuestro universo sea estático, y tiene todo el sentido del mundo pensar que a pesar de que nuestro universo siempre haya estado así y siga estando así estático y no se expanda ni se contraiga ni nada, ¿cierto? No haga ni haga Big Bang, Big Crunch, pues es entendible pensar de alguna forma que todos los eventos dentro de este universo, aquí dentro, digamos para un observador y un observador primado, pues van a seguir evolucionando en el tiempo. O sea, como en otras palabras es inherente la evolución en el tiempo dentro del universo al mismo universo, o sea, a ver, ¿cómo lo explico? No sé si coge la idea, a ver. Para dos observadores que estén dentro de ese universo que sea estático, que siempre haya estado ahí, para ese universo es inherente si el tiempo evoluciona o no para el mismo universo, porque el universo en sí mismo ha estado ahí y de ello no depende, pero lo que sí depende dentro del sistema, dentro del universo, es que los eventos evolucionen. Entonces, de alguna forma, esa estructura del elemento de línea que, si te das cuenta, como tú lo dijiste ahorita, está siendo multiplicada por la parte espacial más no por la parte temporal, pues lo que me está diciendo de alguna forma es que esa repercusión de que el universo no se expanda, o sea igual a cero, pues sea que de alguna forma la parte geométrica siempre se vaya a mantener igual, ¿sí? ¿Y eso qué me hace ver a mí? Pues que si yo tengo entonces a dos observadores que van a medir, por ejemplo, estando una en la Vía Láctea y otra en Andrómeda, ¿cierto? Puede pasar más mil y pico de años, 1000 y 4000 y 5000 y 10.000 millones y yo no sé cuántos millones de años más, y las distancias entre ellos dos siempre van a seguir siendo las mismas. El tiempo va a seguir evolucionando dentro del universo estático. ¿Listo? Y las distancias van a seguir siendo las mismas. ¿Por qué van a seguir siendo las mismas? Pues porque de alguna forma, pues nos estamos percatando en el elemento de línea que la parte espacial no va a evolucionar. Por eso el factor de escala, curiosamente, aquí termina siendo multiplicado, ¿cierto? Un factor multiplicativo a las coordenadas espaciales y no a la temporal. Y pues eso tiene sentido, porque más bien si, por ejemplo, este modelo de FLRW no se hubiera quedado el factor de escala aquí, pues lo que nos diría de alguna forma en principio, y digamos que no aquí, lo que nos estaría diciendo en principio es que el universo puede evolucionar espacialmente, pero no temporalmente. ¿Pero cómo así? Si no tenemos una evolución temporal, cómo va a evolucionar espacialmente, ¿no? Entonces, de alguna forma tiene sentido físico que en principio de este modelo de FLRW te da consistencia con esos factores de escala, aplicándolos a la parte espacial. ¿Sí me va a entender más o menos, Fabián? Sí, 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 está súper claro. Porque además ahí hay que recordar que adelante del dt cuadrado ahí está c, ¿no? Ujú, Porque correcto. entonces lo que estamos diciendo ahí es que independiente del tiempo, dos puntos en el espacio en un universo estático es la misma distancia. En Ujú, cambio, con un factor de escala, esa distancia va cambiando, ¿no? correcto, ajá, Eh, exactamente. claro, pero ahí ese de ese cuadrado justamente que no estaba recordando bien que era una línea, pero ahora queda clarísimo porque y suena como bastante obvio porque el parámetro para medir dos puntos en el espacio es con la velocidad de la luz. Es como que estuviéramos diciendo, bueno, Ujú, medimos esta distancia en, en tiempo luz, ¿cierto? correcto. Porque Ujú, adelante hay un C que lo escribimos como uno en algún momento. tal cual, exactamente, tú lo dices. Eso es, eso es. Entonces, eso es lo que me está representando. Para que, pues es una pregunta súper interesante y pues para que de paso ahí dejar a todos claro también esto de que es el elemento de línea, ¿no? Al fin y al cabo, pues yo siempre lo recuerdo como si fuera un pitagorazo, ¿no? Un pitagorazo en la dimensión que nosotros estemos trabajando y según las características de este
tipo de modelo que estemos trabajando, ¿no? Es un pitagorazo. ¿Cómo medimos nosotros distancias de un punto con otro punto haciendo un pitagorazo así abstracto? Y eso es. Listo. Y pues listo. Y entonces me voy otra vez aquí. Y lo que les iba a comentar era, bueno, ¿qué horas son? A ver, me gustaría, si uy, queda mucho tiempo. A ver, me gustaría revisar es justamente, bueno, esta parte sí, quiero que la va a hacer de una vez. Entonces yo les había comentado para, no me acuerdo qué sesión fue, a ver si trato de recordar, aquí esto creo que fue para la última, no, esto no estaba acá, esto estaba por el otro lado, estaba por aquí. Sí, por aquí. Bueno, voy a colocar un momentico allí otra vez, no moverme tanto. Entonces voy a pararme justo aquí. Voy a copiar esta ecuación, ya para que ustedes tengan una idea de por qué al fin y al cabo termina Starobinsky dándole el nombre, o bueno, más bien termina colocándole a esta constante un valor predeterminado. Entonces, vale, ¿cómo de alguna forma se puede analizar esta ecuación? Entonces, esta es una ecuación de tipo Klein-Gordon, ya habíamos dicho, una tipo de ecuación Klein-Gordon, ¿vale? En principio, para hacer este tratamiento, si quieren, podemos trabajar en principio en el vacío. Voy a quitar este factor de t, de cada t, y lo vamos a trabajar así un segundo, ¿listo? Así, tal cual, lo voy a hacer el tipo de tratamiento que se suele hacer en mecánica cuántica, cuando uno encuentra por primera vez la ecuación de Klein-Gordon. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues esta ecuación, de alguna forma, lo que te está diciendo a ti es, vale, tenemos un D'Alembertiano de R, ya colocamos eso, y este factor, entonces, de menos 1 sobre 6 alfa, ¿cierto? Pues lo podemos llamar, si quieren, en otras palabras, lo que yo les decía, como una frecuencia, alguna forma de oscilación o algo así. Pero nosotros sabemos, a pesar que este tipo de ecuación de Klein-Gordon tiene una relación estrecha, ¿cierto? Con justamente la frecuencia angular y la masa, de alguna forma, de esas partículas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues entonces, si más bien entonces de nosotros llamar a esto como omega cuadrado, pero no, yo creo que listo, como omega cuadrado, entonces, pues, si planteamos esta ecuación, si quieren la colocamos de esta forma, ¿vale? Por ejemplo, por R igual a cero, y si quieren no tener problemas con el signo, pues para que se parezca un poquito más a, por lo menos a que nos recuerden, yo qué sé, a ver, a la ley de Hooke, ¿no? Que no tenía m, uy, ¿qué iba a colocar yo? Factor de escala de m tiene mal. X doble punto igual a menos k por x, ¿no? Entonces lo que uno hacía era pasar al otro lado y entonces uno tenía que eso era tan, y esto daba más, k sobre m, esto por x igual a cero, y pues esto lo llamamos pues, la frecuencia, ¿no? Justamente. Entonces aquí lo que nos da es algo parecido. Pero ¿y cómo así que es algo parecido? Pues sí, porque este D'Alembertiano, ustedes lo recuerdan, es justamente G supra alfa beta, y esto sería coriante alfa, sería coriante beta, por R más, pues omega cuadrado. Pero como en Klein-Gordon, y aquí viene la repercusión de Klein-Gordon y esta ecuación por tratar de, lo que les comenté históricamente, tratar de cuantizar, ¿cierto? Este modelo, tratar de renormalizar y en principio necesitamos cuantizar esta teoría, pues entonces, de alguna forma, pues vamos a tener la relación justamente con el factor m cuadrado, y esto, ¿qué? R igual a cero, ¿cierto? Y esto de aquí es entonces factorizando justamente la R, pues lo que nos devuelve la típica ecuación de Klein-Gordon. ¿Listo? La típica ecuación de Klein-Gordon, pero obviamente en Klein-Gordon no pasaba esto. En Klein-Gordon era exactamente la misma estructura. Bueno, pero a veces no colocaban las derivadas covariantes porque ya no teníamos mundos allá curvados, no teníamos simplemente Minkowski. Lo que pasaba ya era que en vez de este escalar de Ricci, lo que aparecía era phi, que era el campo escalar. Y esta era la ecuación de Klein-Gordon que aparecía allá. Esta es Klein-Gordon forever and ever. En cambio, esta es Klein-Gordon efectiva para este modelamiento de FDR, ¿no?
donde aquí no hay un campo escalar, sino aparece justamente el escalar de Ricci. Y curiosamente, ¿no? Aquí ya no entiende el por qué, ya empieza a tener todo sentido de por qué se llama esta cosa escalar, ¿no? Si se dan cuenta la comparación. Es un campo escalar y este es un escalar también, o sea, un número, otras palabras, ¿no? Una magnitud. Y entonces aquí lo que tenemos, pues justamente es, oye, pues a ver, ¿yo qué me estoy dando cuenta? Pues lo que me estoy dando cuenta, en otras palabras, es que si te fijaste, pues al fin y al cabo, para que tenga sentido esta ecuación de Klein-Gordon efectiva y tengamos una relación de masa cuadrática con este factor justamente de aquí, pues entonces lo que debería pasar, en otras palabras, juntando esos dos términos, pues es que como resultado, ¿cierto? Pues es que de alguna forma entonces m al cuadrado debe ser igual a 1/6 alfa, ¿cierto? Y si yo despejo de aquí alfa, pues entonces esto me va a quedar 1/6 m al cuadrado. Y este va a ser justamente el factor que va a utilizar Starobinsky en su modelo de inflación del universo. ¿Listo? Es justamente ese. Y esta m que aparece acá, que si quieren más bien la voy a colocar como una m mayúscula, que a veces lo suelen ver es así. Entonces lo colocan como 6m mayúscula al cuadrado. A esta cosa le suelen llamar la masa característica. ¿Listo? Entonces ya tienen una idea del por qué más adelante, cuando ya vaya a introducir entonces yo Starobinsky, por qué entonces yo voy a colocar en la acción o en el modelo FDR, voy a colocarlo literalmente, y así es como lo trabajo Starobinsky. Entonces él dice FDR, voy a tomar entonces el invariante de segundo orden, donde vamos a tener R más 1/6m al cuadrado por R al cuadrado. O sea, aquí ya no estamos colocando alfas cualquiera, sino justamente ese factor. ¿Listo? Ese factor de acoplamiento. O sea, donde alfa es 1/6m al cuadrado. Entonces ya saben de dónde más o menos tiene sentido pues todo este jugueteo de las ecuaciones de campo que aparecen ahí con segundo invariante, de invariante de segundo orden y la ecuación de campo de Klein-Gordon efectiva y aquí toda esta cuestión también pues con esta constante de acoplamiento. ¿Listo? Entonces de pronto por ahí para los archivos que les voy a subir que van a tener relación justamente con esto. Ustedes van a ver en esos artículos, de hecho, que viene acoplado esta. Es que es más, esperen un momentico, no les voy a proyectar una para que la vean, para que la, sí, para que la observen. A ver, yo la busco rápido. Entonces esto está creo que aquí. A ver. No, a ver, esto estaba en... A ver, Modified Darwinsky Inflation. Uy, ¿qué pasó? Por aquí está. Listo. Entonces, a ver, dejo de compartir allí. Voy a compartirles toda pantalla. Y entonces, por ejemplo, el artículo que les comento, por ejemplo, es este. ¿Allá están viendo? Sí, sí se ve. Listo, por ejemplo, es este. Entonces, comentarios sobre el modelo de Starobinsky. Bueno, la inflación del modelo de Starobinsky, de alguna forma las contribuciones que tenemos en este modelo. Y entonces, bueno, ahí toda la introducción y todo esto. Y por aquí tenemos lo que sería el modelo de Starobinsky. Y fíjense aquí en esta parte que la acción
de Starobinsky, pues la definen de alguna forma como el factor R. Ya un momentico les comento qué pasa con este MP cuadrado que salió como raro. Y este factor de 1 sobre 6m al cuadrado. Si lo están viendo ahí, Pero, pero no se ve muy bien. no se ve muy bien. Sí, cierto. Esto, Voy a acercar un poquito. a ver, aquí cerca de esto. Ah, ya. Ahí ya lo ven mejor. Sí, Listo, ahí está. Entonces fíjense que aquí lo que tenemos es esta R y el factor 6m cuadrado R cuadrado. ¿Listo? Entonces este sería el prototipo de acción de Starobinsky, que es el que yo les estaba comentando. ¿Listo? Entonces aquí lo que están tomando claramente entonces es esta f de R, pues que justamente es R más alfa R cuadrado, donde alfa entonces es 1 sobre 6m cuadrado, que es lo que acabamos de decir. ¿Listo? Bueno, por si acaso, esta MP cuadrado, ¿qué onda? ¿De dónde salió? Bueno, esta MP cuadrado a veces la suelen colocar cuando están trabajando modelo de inflación, porque pues como justamente quieren hacer estas correcciones cuánticas, pues de alguna forma en el modelo de inflación, pues lo que queremos acercarnos es a esas escalas de alguna forma de Planck, ¿no? Entonces, esta masa que aparece aquí, su P, es justamente la masa de Planck. ¿Y cómo así que la masa de Planck? Pues lo que pasa es que por ahí supuestamente, como hemos dicho que la capa, ¿cierto? La constante de esta capa era 8 pi g sobre c al cuadrado, ¿listo? Y que en unidades naturales, pues nosotros sabemos que simplemente digamos que va a proporcionar a 8 pi g, ¿cierto? Entonces, pues ustedes recuerdan, averígüense por ahí rápido para no salirme de aquí, ¿a cuánto equivale la masa de Planck? Que es raíz de algo sobre algo. HC sobre G, dice. Listo, H o H barra. Ah, H nomás dice. H nomás, listo, vale. Entonces, perdón, HC sobre G. O sea que prácticamente lo que estamos diciendo aquí es que MP al cuadrado sería HC sobre G, pero unidades naturales, como en la unidad natural lo que tomamos es justamente H y C igual a 1, pues esto simplemente digamos que podemos decir que es inversamente proporcional a G. Lo que algunas hacen algunos artículos para trabajar esa escala y relacionarla con la escala de Planck, en este caso la masa de Planck, estas constantes por ahí planckianas. Entonces lo que uno tiene es que justamente pues esa constante capa que aparece en las ecuaciones de campo, ¿sí? Pues estaría relacionada con esa G, que sería entonces inversamente proporcional, en otras palabras, de unidades naturales a la masa planckiana que aparece por aquí al cuadrado. ¿Listo? A veces algunos autores dejan el 8pi, otros no lo dejan. En este caso este no lo dejó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues como ustedes recuerdan que la acción nosotros en general la definíamos como 1 sobre 2 capa, ¿no? 1 sobre 2 capa, y aquí colocamos entonces el diferencial de 4 dimensiones de raíz de menos g, y por acá en este caso va a colocar entonces r. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues aquí lo que hace esta gente, entonces es decir, en vez de capa, vamos a utilizar esta convención de utilizar la masa de Planck, y pues si se dan cuenta, capa, en otras palabras, es inversamente proporcional a la masa de Planck. O sea que si voy a esperar la otra, pues simplemente tendré que cambiarla de orden, ¿no? O sea que se dan cuenta aquí como tenemos 1 sobre 2 capa, pues lo que me va a quedar de alguna forma es 1 sobre 2, y la masa de Planck pues pasa aquí a multiplicar la parte de arriba. Por eso es que queda la convención de multiplicar la masa de Planck cuadrática al factor de escala R, al escalar de Ricci. Al factor de escala, no, perdón, al escalar de Ricci. Entonces por eso me queda aquí, el señor lo coloca como MP al cuadrado por R, y fíjense que aquí queda el 1 en medio para contrastar todo bien. Pero es como una convención que a veces suele utilizar, digamos, algunos autores. No siempre es así, pero pues algunos la usan. Listo. Entonces ahí si se dan cuenta, lo que yo quería simplemente aquí como dejarles ahí para que lo tuvieran ahí visualmente, es que la acción de Starobinsky suele ser colocada como justamente eso, un invariante de orden 2. ¿Qué es lo que pasa? Pues que aquí más adelantico, de hecho en este artículo, pues lo que se va a empezar a trabajar de hecho es un caso particular entonces donde se utiliza lo que yo les había comentado que se llama la transformación conforme, conformal transformation. Entonces, en la conformal transformation se pueden trabajar dos tipos de marco, uno que es el marco de Einstein, que es el Einstein frame,
y el otro que es el Jordan Frame, que es el marco de Jordan. Y entonces aquí por eso es que esta gente está haciendo cosas raras y luego aparecen disque campos escalares. Fíjense de estos campos escalares que aparecieron por acá. Y es algo bien interesante que voy a mirar si alcanza el tiempo y lo trato, porque esta parte de transformación conforme es un tema largo, 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 largo. No es difícil, pero es largo. Entonces, de pronto, si nos alcanza el tiempo, lo realizamos. Entonces, digamos que lo que se hace en una transformación conforme es simplificar aún más las ecuaciones, digamos, de alguna forma. Cuando tú tengas, por ejemplo, digamos, escalares, variantes de orden mayor, de orden 2 3 4 5 6 7.000. Lo que se hace de alguna forma por ahí es una, pues en otras palabras, yo lo veo como una transformada de Legendre y se hace un cambio de variable para el tensor métrico, que es este que están utilizando acá, y haciendo todo ese análisis llegan justamente a una ecuación de campo escalar, o perdón, a un campo escalar acoplado a la gravedad. Entonces no es que este campo escalar que está saliendo aquí, que parecer salió de la nada, está saliendo del aporte geométrico de orden 2 del invariante escalar de Ricci. Si se dan cuenta, aquí tenemos el primer factor, que es este de aquí, pero aquí esto de acá se me está transformando en esto de acá. Entonces, de alguna forma, ustedes ven un acople entre mayor orden del invariante escalar de Ricci, entonces aparecen campos escalares raros. Y este campo escalar raro que apareció por acá es el que me da paso a explicar, entonces, qué pasó con, o alguna forma en la parte de la inflación, el potencial asociado a ese campo phi, bueno, ellos lo colocan ahí como el otro phi, este campo phi, que me generaba de alguna forma entonces la inflación temprana en el universo. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de potencial debería haber imperado en esas primeras etapas del universo, ¿cierto? Para que de tal forma ocurriera la inflación, ¿cierto? Que el universo fuera prácticamente elevado exponencialmente, pues porque supuestamente en la época de la inflación, pues de alguna forma hubo una expansión acelerada, pero aún más acelerada de lo que es ahora. ¿M? Pero digamos que el comportamiento fue muy raro, por decirlo así, a ver, yo me lo imagino algo como el de la siguiente manera, es como decir como si este, a ver, fuera digamos el tiempo, y no sé, esto digamos que vamos a decir que es el factor de escala, entonces me lo imagino algo como así, como que si el universo fuera exponencialmente al principio súper rápido, como algo así, pero hubo una etapa que se llamó luego aceleración tardía, entonces digamos que llegó un punto donde digamos como que se estabilizó un poquito, digamos como que así, y luego empezó a otra vez a expandirse, pero exponencialmente, pero ya no tan rápido como lo hizo al principio. Algo así, digamos, como que me lo imagino en otras palabras. Entonces lo que pintan esos modelos es como que esta primera etapa del universo de inflación así súper rapidísimo, en el cual se expandió muy rápido, aceleradamente, más de lo que lo es ahora. Entonces digamos que esta primera etapa, lo que se busca con esos modelos es justamente justificar qué tipo de potencial, ¿cierto? Imperó en esas primeras etapas del universo. Luego ocurrió lo que se llama ¿cómo se llama esto? Una aceleración tardía, sí creo que lo llaman así. Y en esta etapa de aceleración tardía, luego es entonces cuando el universo de alguna forma, como digamos decir que se calma, ¿no? Como que se calma, como que se pone nervioso. Y después empieza otra vez a imperar el modelo de inflación, pero un poco más lento de lo que era antes. Algo así es como en grandes rasgos ese tipo como de justificación de todos esos modelos de por qué se trabaja. Entonces, claro, pues para explicar de alguna forma esa etapa primigenia en los primeros instantes del universo, pues tenemos que acogernos a una idea de alguna forma donde tengamos que unificar y por eso la gran pregunta hasta ahora es de unificar la relatividad general con la mecánica cuántica, porque solamente los dos son los que pueden justificar esto que pasa al inicio, porque el universo era tan pequeño, ¿cierto? Tan pequeño que podría ser explicado con mecánica cuántica, pero a su vez, obviamente esa mecánica cuántica repercutía entre los dos con la relatividad general, cómo el espacio se curvaba con ese tipo de interacción cuántica que ocurría en esos momentos. Entonces, por eso es que usualmente esta gente suele utilizar esta masa planquiana y toda esa gente está como loca y sí. ¿Listo? Am, eh, ¿Qué? Sí, bueno, sí, es que ya vienen los otros modelos de teoría de cuerdas y de bucles y toda esa gente que ya empieza a meterle más dimensiones a toda esta historia y pues bueno, es que eso ya es otro cuento y más abstracto. Pero pues en resumidas cuentas este es de eso. ¿Listo? A ver, antes de que se me olvide. No, pues hagamos una cosa para que ojalá sí me alcanza a dejar tiempo de explicar de pronto un poquito por lo menos introducción, la transformación conforme y explicarles de Starobinsky, pues por lo menos hasta ahí yo quedaría contento. Entonces más bien hagamos algo.
Les propongo algo, ya que queda todavía una horita. Entonces, a ver, comparto otra vez allí. ¿Dónde es que estoy? Una pestaña. No, aquí no es. Una ventana. Aquí. Listo. Les propongo algo entonces. Póngale cuidado. Para ya cerrar este tema, por lo menos entonces del caso de esta FR al cuadrado, sí me gustaría entonces que trataran de hacer, más bien no lo hagan para el próximo fin de semana, sino lo haganlo y una vez inténtenlo hacer ya, 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 ya. Realmente no se van a tomar mucho tiempo, en serio que no lo van a tomar mucho tiempo, simplemente saber derivar y ya. Y traten de hacerse esto de aquí. Inténtenlo, inténtenlo. Les voy a colocar las ecuaciones y ustedes lo tratan de hacer, ¿listo? Bueno, ahora esto. Listo. ¿Y dónde? Entonces yo les traigo por aquí. Entonces el escalar de Ricci nos había dado para el modelo. Está aquí. Eh, y donde la traza, entonces la traza del tensor energía-momentum, T era igual a ρ menos 3 veces P. O sea, densidad menos 3 veces la presión. Sin embargo, esperen un momento. Voy a corroborarlo. Estoy casi seguro que es así, pero no quiero embarrarla por si acaso. Entonces, a ver. Entonces, a ver, aquí está. Aquí está. Traza de es ρ menos 3P. Sí, ahí está. Entonces me voy por aquí. Listo. Entonces, inténtenlo hacer y pues me comentan. Entonces, por si acaso, el de Lambertiano recuerden que es G supra alfa beta, deriva coriante alfa, deriva coriante beta. ¿Listo? Mm, bueno, ahí se los dejo. Si lo ven muy largo, estaba pensando en algo. Mm, sí, hagamos una cosa. Bueno, y de hecho me sirve más porque ese modelo es el que más cuadra por lo menos observacionalmente hoy. Y ese modelo K igual a cero. O sea, el universo minkowskiano. El universo es tan grande que lo vemos casi como si fuera plano. Entonces, más bien háganlo así para no tirarse tanto tiempo. Y más bien hagan las siguientes consideraciones. Bueno, o sea, el de Lambertiano, bueno, sí, el Lambertiano, alfa, beta, pero entonces, eh, si consideramos entonces más bien directamente K igual a cero, ¿listo? Si consideramos K igual a cero, pues entonces para el escalar de Ricci, ya omiten este factor, o sea, a cero. Por otro lado, estas derivadas covariantes, porque ahí yo sé que van a tener pronto líos con los símbolos de Christoffel y demás, porque tienen que aparecer. Entonces, más bien, esto quedaría resumido simplemente como las derivadas parciales alfa y las derivadas parciales beta. ¿Listo? Que es como se describe, de hecho, en campo de Klein-Gordon. Porque cuando tenemos espacio-tiempo plano o minkowskiano, pues aparecen son derivadas parciales y no las derivadas covariantes, pues porque no hay curvas. ¿Listo? Entonces, más bien háganlo así. Sí, más bien háganlo así. Aquí sí sale mucho más rápido. Y ya, y me dicen cuáles son las ecuaciones. Les derivan aquí con respecto al tiempo y bla, bla, bla. Entonces, no sé, pues, ¿qué, cuánto les doy? ¿Cuánto quieren? ¿Media hora? ¿Mucho? ¿Poquito?
pero con unos 20 te alcanzará para hacer lo que dijiste o no. Dime, dime. Si es que nos das mucho tiempo, vuelta, te quedaría poco a ti y no alcanzaría a hacer lo que dijiste antes. No me acuerdo cómo se llamaba. Ah, listo, entonces si quieren, no, pues que, pues es que, o sea, es que solamente es derivar, pues que 20 minutos. Sí, 20 minutos me parece bien. Esperen, les quito este momentico, qué pena. Ah, sí.
Listo, ¿cómo les fue? ¿Sí lo pudieron resolver? Decía Nicolás que quedaba una expresión bastante larga, o no sé si se podía simplificar, pero Ok, por lo menos yo no veo cómo. pues sí queda una cosa larguita. Sí, no queda tan rapidita como tan cortica, ¿no? Sí queda más bien larga. Bueno, intentémoslo hacer aquí un momentico, a ver qué tal. Entonces, la componente contravariante G supra 00 es -1 en FLRW, para tenerlo en cuenta. Y pues ya, entonces lo que tenemos que aplicar aquí es entonces G alfa beta, parcial beta, R menos 1 sobre 6 alfa, y aquí R más kappa T igual a 0. Bueno, entonces, pues ya, simplemente como el escalar de Ricci depende del factor de escala, y el factor de escala depende solamente del tiempo, entonces pues solamente tenemos que derivar con respecto al tiempo. Todos los otros tipos de derivadas que agreguemos acá, pues no se pueden hacer. Los únicos que se pueden hacer serán justamente las derivadas temporales. Los cruzados también dan cero y los espaciales dan cero. Entonces lo único que se podría hacer aquí es justamente G supra 0, 0, parcial 0, parcial 0. ¿Listo? De R menos un sexto alfa, bueno, y todo el resto. Yo voy a copiar todo eso, colocarlo menos, comillas, igual. ¿Listo? Entonces, pues hay que preocuparnos por cómo derivamos eso. Pues igual como siempre hemos venido trabajando unidades naturales igual a 1, pues no preocuparnos por la derivada temporal y CT ni nada de eso, sino simplemente derivamos con respecto al tiempo. Entonces este menos, este menos de aquí, este menos de aquí nos daría entonces menos uno o menos. Y aquí entonces haríamos la derivada temporal, por acá derivada temporal
de R, X menos, bla, bla, bla. ¿Listo? Bueno, nosotros, a ver, esperen, rectifico aquí que si yo haya tomado el tensor métrico como -1, o tomé fue la parte espacial. Yo tomé fue la parte espacial como menos. Ok, listo. Entonces, allí me da que eres positivo. Me voy para aquí, entonces aquí en FRW yo lo utilicé con convención aquí, esto da 1 positivo, entonces este menos no da menos, sino aquí esto. Listo, entonces me preocupo por la derivada temporal de eso. Entonces, pues ya entonces, ¿cómo nos quería esto por acá? Nos quería entonces -6, bueno, la derivada, ¿cierto? Con respecto al tiempo de -6, o sea que tendríamos que aplicar derivada por acá, derivada temporal a esto, más la derivada temporal a este otro. Ahí tendría uno que hacer pues derivada de un cociente, ¿cierto? O sea que eso sería algo así como, entonces nos quedaría como, a ver, ¿cómo es que la vaina? El de abajo es al cuadrado y aquí arriba es la derivada del de arriba, ¿cierto? Del numerador sería triple punto. ¿Qué? ¿Qué? La derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el primero, el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo, que sería entonces a punto. Listo, ese sería uno, el otro sería entonces más, y aquí entonces volvería a ser entonces aquí al cuadrado daría la cuarta, perdón, sobre no, al numerador, entonces sería entonces derivada del de arriba, que sería 2 veces a punto, y derivada interna daría doble punto. ¿Qué dónde iba? Me fui. 2 a punto a doble punto, y aquí entonces el de abajo sin derivar menos, entonces este sería a punto cuadrado, bueno, aquí sería 2 a por a punto, y cierro. Bueno, creo que ahí voy. Entonces aquí nos quedaría, bueno, ya eso, ¿no? Entonces más simplificadamente sería como -6, y esto sería entonces, separemos aquí, esto me quería a triple punto sobre a, cancelando 1, menos, y se me quería entonces como a doble punto, a punto sobre a al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Sí. Y luego el otro me quería más, 2 veces entonces a punto, a doble punto, sobre a la 2, menos 2 veces entonces a punto al cuadrado, bueno, a punto al cubo, aquí tengo 2 a punto, y sobre al cubo. Sí. A ver, ¿está todo bien ahí? Sí. Listo, y entonces aquí lo que nos damos cuenta es que este término de aquí es justamente este término de aquí. O sea, tenemos los mismos numeritos, entonces tenemos -6 veces. Uy, ¿qué pasó? Entonces tenemos a triple punto sobre a, y aquí tenemos 2 menos 1, daría 1, sería más a punto a doble punto sobre a al cuadrado menos 2 a punto a la 3 a la 3. Entonces sería la primera derivada, ahora toca derivar esto otra vez. Entonces, bueno, ahorrar todo esto. Entonces derivar eso, o sea que entonces me quedaría entonces -6, derivada de t, entonces de a triple punto sobre a más derivada de t de a punto a doble punto sobre a al cuadrado menos 2 veces derivada de t con respecto de t a triple a la 3. Listo, listo. Entonces volvemos a derivar. ¿Cómo nos quedaría eso? Nos quedaría entonces -6 veces, entonces esto me quedaría a al cuadrado, entonces derivada del de arriba sería como a
¿Cómo coloco yo esto? Voy a colocarlo como, a veces lo colocan, 4, que significa 4 derivadas. Y el de abajo sin derivar, menos, entonces el primero sin derivar, el de arriba, y la derivada del de abajo que sería entonces a punto, ¿no? Listo. Aquí entonces quedaría como más, aquí quedaría la cuarta, derivada del de arriba, pero derivada del de arriba sería derivada de un producto, o sea que sería el primero derivado, segundo sin derivar, más primero sin derivar por la derivada del segundo, que sería triple punto, y esto entonces a al cuadrado, que es el de abajo sin derivar. A ver, ahí voy bien. Listo, entonces ahora seguiría menos. Y el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, que sería 2 veces a por a punto. Pero por este a punto sería a cuadrado, a doble punto. Listo. Y aquí me quedaría entonces menos 2 veces 2 por 3 6. Y eso me quedaría entonces 3a punto al cuadrado. A al cubo menos 3a al cuadrado a punto al cubo. Vale, o sea que me quería esto más o menos de la forma entonces menos 6 veces, quería a, uy, eso, cuarta derivada de a sobre a, menos, bueno, aquí voy a separar estos dos, ya les digo por qué, me quería a triple punto sobre a por a punto sobre a. Em, ¿Qué más me quería? Entonces más, este primerito me quería entonces a doble punto al cuadrado por a al cuadrado. Ah, no, este se cancela, entonces me quería al cuadrado. Luego me quería entonces más a punto. Aquí me queda otra vez entonces, voy a colocar a triple punto sobre a menos, este me quería entonces, ¿cómo me quería este? Me quería, bueno, me quería, aquí se me cancela una con esta, entonces me quería 2 veces a punto al cuadrado sobre, voy a colocarle a al cuadrado y este a doble punto sobre a, listo, menos 2 por 3 da 6 veces, entonces sería cuadrado, ¿qué? Me fui, aquí sería entonces, ¿qué? 3, ¿no? Por Ahí, A, 2 puntos. por a 2 puntos, así estoy re, O a eso ver, entendí yo. sí, me falta algo, ¿cierto? El a 2 puntos, sí, señor. Y ya me faltaba uno, entonces sería al cuadrado y a 2 puntos sobre a. ¿Sí, Fabián? Ahí está bien, ¿cierto? Me faltó la Claro, derivada. abajo queda abajo. Sí, es que me queda la derivada interna y no la coloqué aquí. Listo, sí, claro, así. Listo, entonces menos por menos de más, entonces 6 veces, entonces se cancela con este, entonces me quería a punto sobre a, área cuarta, entonces 3 y aquí 3. Listo, uy, qué horror. Bueno, a ver, ¿hay algo que se pueda juguetear ahí? A ver, creo que este de aquí con este de aquí se puede sumar. Sí, ¿cuál más se puede sumar? Mm, este de aquí, este de aquí se anula con este de aquí. Y, y ya, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces voy a colocar arriba cuál sería la respuesta. Entonces la respuesta sería, listo. Bueno, y entonces voy a utilizar la convención, la típica convención que yo les había dicho la vez pasada. ¿Ustedes se acuerdan que yo les había dicho que justamente a punto sobre a, eso nosotros lo llamamos el parámetro de Hubble, ¿no? Pero también les había dicho que a doble punto sobre a era el parámetro de Hubble punto, ¿sí? Y pues, ¿qué sería entonces, consecuentemente, entonces a triple punto
sobre A, pues sería entonces H doble punto, ¿cierto? Y por si acaso, entonces, 4 puntos sobre A, entonces sería H triple punto. ¿Listo? Y de esa forma, entonces, lo que nos quedaría serían para las ecuaciones, a ver, más o menos aprox, lo que quedaría sería, menos 6 veces, entonces coloco aquí, entonces tenemos derivada cuarta de A sobre A, que sería H triple punto. Aquí se canceló con este, ahora sería entonces más A doble punto sobre A al cuadrado, o sea, tendríamos H punto cuadrado, que sería este H punto al cuadrado, pues nos da el que al cuadrado, menos 2 menos 6 me daría menos 8 veces, entonces, y aquí tendríamos A punto sobre A al cuadrado, que sería H al cuadrado, y A doble punto sobre A, que sería H punto. Listo, más 6 veces A punto sobre A, que sería H, y A punto sobre A también otra vez, A, que da lo mismo, porque hice eso. Entonces sería 6 veces H a la cuarta. Listo. Cierro acá. Esta sería la primera parte, luego sería entonces menos un sexto de alfa. Y aquí por el otro lado, entonces lo que nos quería, pues sería entonces este menos 6 está por acá. Entonces, bueno, voy a colocarlo de último. Entonces voy a colocar primero capa y aquí sería entonces rho menos 3p. Borro, bueno, borrar esto ya. ¿Será que lo borro? Me lo voy a dar por acá arriba. Ah, ¿dónde lo dejo? No, más bien voy a quitar esto acá. Y entonces, pues ya finalmente lo que nos quería sería entonces menos 6 veces, y eso quería doble punto sobre A, que sería entonces H punto, más H al cuadrado, cierro, cierro, y esto igual a cero. Qué horror de ecuación, ¿no? ¿Sí les dio esto? ¿O algo parecido? No, pues estaba larguita. Pero sí, era prácticamente ser puras derivadas, ¿no? Puras derivadas. Y bueno, y esta sería entonces la otra pseudo ecuación entonces, lo que si quieren, ¿ya? Pseudo, ¿cómo coloco yo esto? Pseudo segunda ecuación de Friedman, en este caso para f de r igual r más alfa r al cuadrado. Y pues ya, entonces lo que ahora, bueno, el reto ahora que yo les pondría a ustedes sería, bueno, ¿qué pasa ahora si toman, por ejemplo, para esta segunda ecuación de Friedman, no sé, que tomen, digamos, casos particulares? Por ejemplo, pues un caso aquí, obviamente esta ecuación diferencial ya está súper complicadísima, ¿cierto? En principio porque es no lineal. Entonces lo que podríamos, pues, más allá de pronto de hacer por métodos numéricos y eso, pues es mirar los casos más simples. Caso más simple, por ejemplo, que podríamos ver ahí, por ejemplo, ¿qué puede ser? Por ejemplo, podría ser tomar, por ejemplo, la velocidad del parámetro de Hubble igual a cero, ¿vale? Podría ser. Y a partir de eso, entonces, pues, ¿qué nos devolvería? Si tomamos, por ejemplo, esto, pues esto se va a cero, 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 o sea, aquí se dan cuenta, se simplifica un montón, pues habría que ver qué nos devuelve. Si bien lo pueden hacer y para mañana, si quieren, revisamos qué les da. ¿Mm? Y a ver de pronto qué condiciones salen, más allá de eso, qué condiciones saldrían, por ejemplo, para alfa, cómo se debe comportar alfa. ¿Listo? Entonces puede ser esta,
Y, por ejemplo, la otra pues puede ser, digamos, ya directamente anular esta, pero es que igual quedan un montón de complicaciones ahí. Pero podríamos acoplarla con la otra ecuación, pues la primera ecuación de Friedman, a ver qué condiciones podríamos sacar de esta, que ya habíamos hecho de hecho. Mm, y con esta, entonces a partir de esta primera ecuación de Friedman, bueno, pseudoecuación de Friedman, pues podríamos ver de pronto qué relación podemos conectarla con esta otra, con esta segunda. ¿Listo? Entonces ahí se los dejo para que lo rayen si quieren un poquito a ver qué pasa. Hagan si quieren ese caso simple y a ver qué les devuelve pues ese modelo. ¿Listo? A ver, el día de mañana entonces trabajaríamos, mañana entonces es domingo, mañana trabajaríamos entonces, yo creo que sí voy a tomarme por lo menos un tiempito cortico para explicar rápidamente la transformación conforme y una vez ya pronto ya tengamos las generalidades, ya podemos pasar a Starobinsky y terminamos el curso. ¿Listo? Les explico ya los contextos generales y ya terminamos el curso con eso. Les iba a decir otra cosa, ¿qué era? Ah, ya. Que por ejemplo, ¿qué pasaría de pronto como otro brochazo a hacer cosas nuevas? Por ejemplo, podría ser, ¿qué pasaría si ustedes de la ecuación general que hemos visto de f de r, la ecuación general, no sé si la recuerdan, que la tengo por acá. ¿Dónde estás? Está de aquí. ¿Qué pasaría si, digamos, si esta ecuación f de r, esta completica general, a ver, esta que va a señalar acá, esta de aquí, por ejemplo, tomaran otro caso para f de r, o sea, por ejemplo, que f de r no se comportara, por ejemplo, como un polinomio, sino como otra cosa, ¿no? Que intentaran hacer, por ejemplo, un caso así particular, a ver qué les devolvería. Puede ser una opción. ¿Listo? Entonces, para que lo intenten hacer, ¿qué es lo que les iba a decir yo? Sí, eso, es para que lo intenten hacer jugueteando con esa. Mañana de pronto miramos un caso particular, un caso, por ejemplo, tomando FDR como algo particular que, como para ver qué pasaría si. Listo. Y entonces, pues ya mañana entonces revisamos la parte de lo que sería la transformación conforme. ¿Listo? Entonces ya tenemos como un bosquejo, ¿cierto? Un brochazo de lo que serían estos modelos, pues a partir de las ecuaciones de Friedman modificadas con gravedad extendida. ¿Listo? Y qué tipo pues de universos nos estarían devolviendo, ¿no? Entonces, pues eso sería todo por el día de hoy. Entonces nos veríamos mañana, trabajamos esa parte y ya para el siguiente fin de semana entonces termino con transformación conforme, comienzo con Starobinsky, que ya teniendo transformación conforme es un paso y ya, y listo, y acabamos. ¿Listo? Entonces eso sería todo por el día de hoy, chicos. Se cuidan, que les vaya muy bien y nos hablamos entonces mañana. Listo, maestro Eddie, muchas gracias.